Mensajes positivos. La segunda carta a los Corintios es una carta que tiene lo suyo. Esta segunda carta a los Corintios en realidad sería como la tercera o tal vez la cuarta. San Pablo menciona haber mandado otras cartas y tal vez esas cartas estén fundidas en esta. En esta carta sobre todo va a hablar sobre su autoridad como apóstol que está siendo cuestionada. Con esa comunidad de Corinto pues tuvo muchos conflictos. Era una comunidad muy carismática, muy llena de dones y también por lo visto de soberbia, donde entraron otras personas a confundir un poco. Mientras estuvo Pablo con ellos, estuvo bien, pero Pablo duró un buen tiempo con ellos. Cuando se tuvo que ir a continuar la obra, después vinieron otras personas. Pablo parece ser que no era un gran orador, que lo suyo no era propiamente la oratoria. Él se centraba en predicar a Jesucristo y no hacía... Era mejor escritor que orador, pues. Escribía mejor que oraba, que hablaba. Y parece ser que llegaron otras personas como más notorias, y también Pablo tenía la característica de que él no recibía dinero de las comunidades. Entonces él la batallaba, él trabajaba con sus manos. Él con sus manos trabajaba para ganarse el pan. Y esas cosas a algunos se lo presentaban como debilidades de su parte. Hubo un conflicto ahí, algunas cosas con la comunidad, y total de que la cosa se puso tan fea que Pablo, que había anunciado que iba a visitar, dice que mejor no lo va a visitar por un tiempo. Les manda a Tito con una carta escrita entre lágrimas, que tal vez se encuentra aquí en el capítulo 10 del 1 al 13. Parece que ese extracto es la famosa carta entre lágrimas. Aquí está en esta carta metida. Y es muy interesante esta carta, sobre todo porque vemos cómo San Pablo abre su corazón y habla sobre lo que es el apóstol y el apostolado, y habla de lo que fundamenta él, su vida, que es Cristo, que es evangelizar, que es dar a conocer a Cristo. Muy interesante esta carta. Esta carta pues fue escrita tal vez desde Macedonia, tal vez desde Filipos, más o menos entre los años 54, 57, más o menos. Está estructurada, tiene 3 secciones, por así decirlo. En la primera sección, que es del capítulo 1 al capítulo 7, versículo 16, habla sobre la relación que tiene con la iglesia de Corinto y explica sus razones. Defiende así apasionadamente su ministerio apostólico, que él llama ministerio del Espíritu, y habla mucho de reconciliación. Habla mucho de reconciliación basada en Cristo, y exhorta a los creyentes a que puedan vivir unidos, a que puedan vivir libres de toda la contaminación que trae el mundo, para que puedan vivir en unidad. La segunda sección del capítulo 8 al 9:15 habla sobre las famosas colectas para las comunidades de Jerusalén. La gente de Jerusalén, inmediatamente después de la resurrección, pensaban que ya se iba a acabar el mundo, que Cristo iba a regresar muy pronto. Entonces vendieron sus bienes y los pusieron en manos de los apóstoles. ¿Recuerdan eso? Que ellos vendieron todos sus bienes y luego los pusieron en manos de los apóstoles. Pues parece ser que la comunidad se empobreció porque no supieron administrarlos. Y ya San Pablo denodadamente va a hacer una colecta entre todas las comunidades de entre los paganos, para apoyar a la comunidad de Jerusalén. Aquí, curiosamente, el capítulo 8 habla de la colecta, y en el capítulo 9, hablando de la colecta, y vuelve a empezar con la colecta. Parece ser que entonces son extractos de 2 cartas diferentes. Por eso esa segunda carta puede que contenga más de una carta. Es curioso este hecho, pero fíjense ese detalle, que terminando el capítulo 8, habiendo terminado lo de la colecta, lo vuelve a empezar en el capítulo 9. Luego la tercera parte, de los capítulos del 10 al 13, es donde San Pablo principalmente defiende su apostolado. El capítulo 10, del 1 al 13, es donde especialmente piensan que se encuentra esa famosa carta entre lágrimas que les escribió. Y pues va a hablar ahí sobre lo que es el apóstol, lo que sufre el apóstol, lo que pasa el apóstol. Muy interesante esta carta. Y habla contra aquellos superapóstoles que niegan su autoridad, y él defiende su autoridad con toda fuerza. Empezamos esta carta. 1 del 1 al 7. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos
A la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia, Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Es la introducción, pues, Pablo empieza hablándoles bonito. Ya después vendrán las situaciones más pesadas, ¿no? Esa carta es muy interesante en el aspecto, repito, de ver el corazón de Pablo, el sentir de Pablo. Cómo Pablo defiende su amor a Jesucristo y la tarea que le dio Cristo de evangelizar. ¿Qué dirá él? Ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Muy interesante esta carta, lo invito a que la vean. Denle una leidita, vayan dándole una pasadita. Hay que darle tiempo a la palabra de Dios, hermanos. Hay que darle tiempo, vale la pena que le demos tiempo a la palabra de Dios. Que nos conceda la gracia de saber valorar el tener el tesoro de la palabra de Dios y dedicarle el tiempo que amerita dedicarle. Muchas gracias por darse tiempo para ver estos mensajes y ojalá tengan la voluntad de compartirlos con los demás. Mensajes positivos. Tarea del día de hoy, dale una repasada a la segunda carta a los Corintios, así a grandes rasgos. Léanla nada más viendo los capítulos, de cuántos capítulos son, así a grandes rasgos ver los temas que trata. Decimos abuelo de pájaro, así abuelo de pájaro, denle una leidita a la carta a los Corintios para ver más o menos de qué se va a tratar esta carta, ¿de acuerdo? Ándale pues. Tengan muy buenas noches. Mensajes positivos.